Y ahora con esto terminado, vamos a ver parte de un escenario de parte de Threat Intelligence. Eh, Ante todo, hay que resaltar que este escenario es ficticio y no es real. Nos lo hemos inventado para que sea más fácil, pues, dar un poco, para ver un poco mejor la parte teórica que acabamos de ver. En este ejercicio hemos creado una entidad que se llama Tiber Bank y el Tiber Bank nos ha facilitado la siguiente información. Muchas veces pues, los clientes no facilitan toda la información que quisiésemos. En este caso, pues es muy parecido. El banco tiene 135 sucursales en Inglaterra y 143 fuera del país, pero dentro del Reino Unido. Está llevando a cabo una transformación digital para poder competir con el resto de bancos que se han digitalizado completamente. Y ha listado como funciones críticas SWIFT y conexiones terceras con proveedores bancarios y tecnológicos, aplicaciones con las que se llevan a cabo ecuaciones para calcular las tendencias del mercado y bases de datos donde guardan información confidencial sobre los clientes. Vale, eso es los datos de partida que nos han dado. Eh, bueno, como hemos mencionado, llevamos a cabo una investigación de huella y exposición digital perimetral o un reconocimiento, y esto es lo que hemos descubierto. Pues 58 dominios asociados al objetivo, 61 IPs accesibles, 5 rangos de IPs, 35 documentos internos, emails corporativos con contraseñas en claro, pues 53 servicios expuestos, entre ellos 11 FTPs, un Telnet, 8 RDPs. Quiero decir que es bastante información la que podemos encontrar aquí. Bastante información que puede ser utilizada por los atacantes para llevar a cabo pues un ataque. La diferencia entre el Tiber y pues a lo mejor un red teaming es que el red teaming pues busca su propia manera de encontrar huecos para entrar en el banco. Entonces, viendo esto, pues ellos podrían utilizar el equipo de red teaming que no podría utilizar las contraseñas en claro, pues los servicios expuestos como Telnet o RDP, eh, los, las pro- los repositorios de código público, pero lo que nosotros intentamos hacer es que sean las TTPs del atacante, no cualquier cosa funciona, sino específico del atacante. De acuerdo, una vez esto aclarado, pasamos a la parte de la investigación de situación estratégica. Y sobre Tigerbank hemos encontrado que en su esfuerzo por ser más digital, la entidad ha adquirido numerosas empresas de desarrollo de software, ¿vale? Eso puede ser un punto de entrada, porque como hemos mencionado antes, adquisición de otras empresas pueden haber bastantes vulnerabilidades allí. ¿Qué más hemos encontrado? Debido a la crisis del COVID-19 y la digitalización de los servicios, el banco tiene planeado a despedir a un 10% de sus empleados. De acuerdo, esto nos puede dar a pensar que a lo mejor puede haber un insider que quiere llevar a cabo pues, una especie de venganza por ser despedido. Luego tenemos que está solo presente en el Reino Unido, pero tiene planes para expandirse a Francia, pero el Brexit lo ha pospuesto indefinitivamente. ¿De acuerdo? Sobre la situación geopolítica, hemos visto que existen tensiones con China y el resto de Europa, por lo tanto, un threat actor de algunos, probablemente de alguno de esos gobiernos pueda intentar algo, no lo sabemos. También es el banco de elección para las principales instituciones nacionales de Inglaterra y el Tiger Bank tiene gran influencia en el ámbito económico y social en el Reino Unido. Por lo tanto, si un gobierno o un threat actor quisiese desestabilizar Inglaterra o el Reino Unido, pues atacar al Tiger Bank a lo mejor puede ser una opción. Son todo hipótesis, obviamente ficticias.
Aquí vemos los actores que tienen capacidades y motivación para atacar. Pues tenemos primero los grupos apoyados por un país que tienen motivación alta y capacidad alta, los grupos cibercriminales que tienen motivación alta por el dinero y capacidad relativamente media o alta, dependiendo del grupo, hacktivistas, pues motivación media, capacidad media, dependiendo del grupo, e insiders, que en este caso pues tendrían una motivación alta, pero la capacidad normalmente es baja. Eh, lo, Después de ver todo esto, hemos llegado a la conclusión de que pueden haber bastantes más grupos, pero hemos identificado 3 grupos que tienen posibilidades de ser atacantes en esta fase. Por un lado tenemos Lazarus Group, que son los ataques que han llevado a cabo, pues suelen ser motivados por el dinero y la geopolítica. Tienen mucha experiencia atacando al sector financiero y se conoce por lo menos un caso de la explotación del SWIFT, que es una de las funciones críticas que ha listado el Tiger Bank. Luego tenemos el APT28 o el Fancy Bear, que suelen llevar a cabo ataques motivados por la geopolítica, y como el Tiger Bank tiene bastante peso dentro del Reino Unido, pues puede ser un atacante potencial. Tienen un arsenal de TTPs muy sofisticado y también tienen experiencia atacando a instituciones gubernamentales, diplomáticas y militares. Y por último tenemos a Carvanac, que suelen llevar a cabo ataques motivados únicamente por el dinero, tienen muchísima experiencia en el sector bancario y no parece haber ninguna discriminación entre países o regiones. También, acto seguido, lo que vemos son utilizando MITRE ATT&CK, esto lo han cambiado para mejor, así que os recomiendo verlo si no lo habéis visto ya el cambio. Lo que vamos a hacer es la comparación de TTPs. Entonces, se analizan los TTPs de los actores que tienen más posibilidades de atacar a Tiger Bank. Por ejemplo, en este caso se analizan los TTPs de Carvanac, de Fancy Bear y de Lazarus Group, y luego los TTPs del actor deben de encajar con la información proporcionada por el banco, por una parte, y con la inteligencia recopilada durante la fase de investigación. Y una vez encontrado el actor ideal, se procede a desarrollar un escenario. En este caso, en esta investigación, los TTPs que se amoldaban mejor a lo que habíamos encontrado del objetivo del Tiger Bank ha sido Carvanac. Aquí, bueno, se puede ver que hasta más de 100 instituciones financieras han sido atacadas por el grupo en más de 300 direcciones IP y en casi 30 países en todo el mundo, eh, que han colectado entre 2,5 y 10 millones de dólares por banco, es decir, 1 billón de dólares estimados. Aquí tenemos una lista de los países que han sido atacados. Y luego vamos a ver pues, cuáles son los TTPs asociados a Carvanac, que esto también lo hemos sacado de MITRE o de Mitre, que repito, es una gran fuente para este tipo de información. Tenemos las TTPs principales al grupo Carvanac, como son pues crear o modificar el proceso del sistema de servicio de Windows, impedir defensas de modo de deshabilitación o modificación del firewall del sistema. Tiene TTPs de enmascaramiento para coincidir con el nombre legítimo ubicación, otra enmascaramiento con tarea o servicio de enmascaramiento, software de acceso remoto como un RAT, ejecución de proxy binario firmado como el RUN del 32, cuentas válidas y servicio web con la comunicación bidireccional. Si necesitáis más información, podéis darle a pausa y ver lo que hay a la derecha de cada uno de esos TTPs porque es muy interesante. Aquí un breve timeline
de Carbanac fue descubierto en agosto de 2013 con la creación de primeras muestras de ese malware utilizando Carbanac, que el Carbanac también es un malware utilizado por el mismo grupo, de ahí el nombre. En diciembre de 2013 se descubrieron los primeros casos de infección. El primer robo exitoso se registró en febrero de 2018. En 2014 saltamos a 2018 y se hizo la primera detención del grupo, en teoría el cabecilla, en Alicante, España. Desde entonces el grupo pues ha disminuido y parece que está habiendo una reestructuración, y también el Carbanac está siendo utilizado el software Carbanac por otros actores. Software utilizados por el grupo Carbanac, pues primero tenemos Carbanac como nombre del grupo, que es un backdoor remoto con todas las funciones utilizadas por el grupo. Luego tenemos Mimikatz, que muchos lo conocéis, una herramienta de open source para volcado de credenciales. Luego Netsh, que es una utilidad de scripting de línea de comandos que permite mostrar o modificar configuración de red de un equipo. Y luego PSExec, que también es una herramienta gratuita de Microsoft que permite ejecutar procesos en otros sistemas con total interactividad. Y ahora mismo pasamos a la parte de Red Team y mi compañero Gonzalo va a retomar esta parte final de la presentación. Como ha comentado, hemos analizado ya los TTPs en la fase de Threat Intelligence. Durante esta fase que tenemos que transmitir al Red Team de información, bueno, esta fase de test de Red Team, el proveedor o los equipos ejecutan propiamente el test de Red Team dirigido por estos información recolectada del Threat Intelligence, los equipos de Threat Intelligence, que sustentan, bueno, eh, el ataque a las funciones críticas, funciones core, acordadas en los alcances previamente definidos. Es importante que se asigne tiempos suficientes a estos equipos de Red Team para la fase de pruebas en el ejercicio, que permita, bueno, que sea realista, exhaustiva, que en todos los ataques que se ejecuten en estas fases se alcancen y, por tanto, el objetivo de las pruebas. También que el tiempo asignado para las pruebas debe estar determinado por el alcance también, la entidad, los recursos que existen, cualquier requisito externo para un compromiso determinado, y que también pues, la disponibilidad de información de respaldo proporcionada por la entidad sea suficiente. En general, el tiempo asignado a las pruebas debe ser proporcional al alcance que podamos llegar a concluir, aunque según la experiencia que ha determinado el Banco Central Europeo en este framework de Tiber, se prevé unos 10-12 semanas para sustentar que es una cantidad razonable de tiempo para llevar a cabo. En cuanto a la metodología del test para la parte de Red Team, pues lo que propone el Banco Central Europeo en este Tiber es basarlo en el conocido ya Kill Chain, basado en las fases que vamos a ver a continuación, que es el reconocimiento, la fase de weaponization o creación de artefactos y herramientas adaptadas a lo que se va a explotar, la entrega, la explotación, el control y movimiento, que veremos luego, y las acciones a realizar sobre estos objetivos. En esto que hemos comentado antes del kill chain, bueno, pues cada una de las fases, el reconocimiento es la primera fase en el Red Team que propone. Se centra en recolectar tanta información como sea posible sobre el objetivo, no solo a nivel técnico como hemos visto. La fase de weaponization implica analizar la información recopilada sobre la infraestructura, las instalaciones, empleados, etcétera, por medio de un análisis exhaustivo. Se comienza a formar una imagen de este objetivo de superaciones primarias y a formar las herramientas necesarias para un inicio o punto vector de entrada de explotación. La fase de entrega, en la que se comienza a llevar el Red Team a cabo operaciones en el objetivo buscando vectores de ataque o puntos de entrada en el perímetro de la entidad financiera. Una explotación del objetivo en la que se tiene que comprometer los servidores, aplicaciones, redes o cualquier activo tecnológico para explotar los objetivos que hemos mencionado o aclarado antes, fijado antes, manteniendo siempre persistencia en los mismos. Luego una fase de control y movimiento en la que, una vez realizado
hemos comprometido estos activos digitales, bueno, se realizan unos intentos de pasar de los sistemas comprometidos iniciales a sistemas más vulnerables o de alto valor mediante movimientos laterales o escalada de privilegios de las cuentas. Acciones, la última fase, acciones sobre objetivo. Esto implica obtener un mayor acceso a los sistemas comprometidos y adquirir acceso a información, datos previamente acordados que se van a necesitar, filtración fuera, por tanto, de la organización, acciones sobre sistemas directamente críticos, modificación de bases de datos, por ejemplo. Y en este punto el Red Team tiene como finalidad completar la prueba y alcanzar los objetivos que previamente se han establecido en la hoja de ruta y en la entidad durante el proceso de alcance. En este caso nos centramos, como ha comentado Pablo, en el actor más potencial que se ha estimado para este Tiberbank. En este caso es el actor de Carvanac. Carvanac, como actor, lo que hemos visto es que ha tenido varias fases a lo largo del tiempo y han cambiado, por tanto, sus métodos. En un primer momento tenemos un punto de inicio en la izquierda en la que se realiza un envío de un spear phishing sobre cuentas de correo que han tenido previamente los empleados pues a través de leaks publicados o a través de fuentes públicas en las que figuran estos correos. En los mismos se adjunta un archivo Word de Microsoft Word o Excel digamos, con el malware o bien mediante una URL que descarga el malware y que posteriormente, bueno, pues a través por ejemplo, de macros, pues explotan CVEs críticos dentro de Microsoft Word o Excel para así obtener una persistencia en el objetivo y, por tanto, ya entrar en un punto de red interna. No siempre se consigue, pero en la mayoría de los spear phishing que mandan acaban en una explotación exitosa en un equipo de una red en red interna. Una vez hecho esto, hay un robo de credenciales a través de la herramienta de Mimikatz y se establece una comunicación con el Command and Control. Por otro lado, tenemos otro punto que hemos observado en diversos casos de explotación. No solamente se ciñen a este spear phishing con el malware de Carvanac, sino que también han aprovechado, han modificado según las tendencias de vulnerabilidades de ese momento, la explotación de servicios o servidores perimetrales, elementos perimetrales que están en la DMZ. En este caso, utilizaron durante mucho tiempo el CVE, la vulnerabilidad que aparece ahí crítica de Apache Struts, por la cual en estos servidores perimetrales de Apache Struts ejecutaban código arbitrario. De esta forma, conseguían establecer un command and control primario en estas DMZs para intentar en estos servidores pivotar a una red interna para su expansión. Una vez que por estas dos vías estaban en red interna, lo que utilizaban eran pues, movimientos laterales en busca de otros equipos u otros servidores en los cuales pudieran tener cuentas de administrador y en las cuales tuvieran mucha más visión de lo que se estaba realizando los mismos. Posteriormente, también en algunos casos se ha visto que si encontraban un LDAP o un controlador de dominio, una AD por medio, también lo intentaban comprometer. Y tras esto, lo que hacían era un reconocimiento de los sistemas críticos de la entidad. Los cajeros, las comunicaciones en Red Suite, todo lo que tenía que ver con banca digital, servicios en banca digital internamente. Y luego, después de muchos meses, y tras una monitorización de equipos comprometidos a través de diferentes técnicas, o bien a través de keyloggers, incluso de screen recording, grabando pantallas en vídeo o capturando capturas de pantalla cada cierto tiempo, hacen un reconocimiento al final de los targets, de los objetivos financieros tecnológicos que iban a atacar para conseguir varios propósitos. En este caso, lo que se ha visto en este tiempo, bueno, pues es tanto una modificación de las bases de datos de las entidades financieras, una creación de transacciones falsas en base a datos internas, tras procesos de verificación, evitando así descubrimientos fraudulentos, el uso de utilidades de comando interno de la víctima para insertar información fraudulenta en operaciones de colas de transacciones bancarias, comprometer cajeros mediante el acceso a los mismos en remoto
para emitir salidas de efectivo en los dispensadores en horas y lugares concretos que ellos estudiaban, para que unas mulas pudieran, unas personas terceras de la organización, pudieran acudir y sacar el dinero a la hora acordada en el momento y en el lugar. También comprometer la banca digital en algunos casos, abriendo cuentas de pago y tarjetas de débito en el mismo banco o transferir dinero entre cuentas manipuladas y cuentas mulas que ellos generaban. Y modificar también incluso detalles de propietarios legítimos de cuentas de este banco para no hacer saltar los sistemas de comprobación y fraude. También en la red SWIFT intentaban realizar transferencias o han realizado en algunos casos transferencias de fondos utilizando los sistemas por verificación conectados a la red SWIFT que interconecta los sistemas interbancarios, es el sistema interbancario de comunicación entre bancos, para transferirlo a cuentas incluso de bancos terceros. Y sistemas de pago electrónico, de payments, a través de transferencias desviadas a bancos, en este caso de China y Estados Unidos. En este caso, una vez analizado el actor de Carmack, lo que se intenta es trasladar al equipo de Red Team toda esta información obtenida para que por lo menos tengan en cuenta estos puntos clave cuando realicen su plan de ejecución del Red Team. Esta información que se considera, bueno, pues se ha observado la copia de ficheros maliciosos en el System 32, siempre con denominación de fichero ejecutable SV-host, y siempre con ocultación del mismo y solamente en permisos de lectura. También es interesante que los equipos de Red Team, en este caso, para este actor, utilicen Command and Controls, las comunicaciones con Command and Controls, pues a través de SSH y RC que hemos visto que ha utilizado este actor, RDP, HTTP. En este caso utilizaban un cifrado RC2 con una codificación de base 64 y también utilizaban XOR con claves aleatorias para sus comunicaciones hacia el exterior, hacia sus servidores de comando y control. Interesante tener para esta prueba de Red Team servidores en cloud siempre fuera de los países de ubicación de los CPDs de esta entidad financiera, porque es lo que se ha observado en análisis anteriores de ataques a entidades que se ha utilizado, y también es filtración de datos en fragmentos comprimidos si el mensaje llegaba a ocupar más de 4096 bytes. También realizaban una creación de un servicio a través para así asegurar la persistencia del autorun cuando se levantaban las máquinas, con nombres replicados. Utilizaban, por ejemplo, el nombre de un servicio legítimo, por ejemplo, a sp.net le añadían sys para así no saltar alarmas o saltar incoherencias en el listado de procesos. También había una creación con nombres de aleatorios binarios en los navegadores. No solamente utilizaban Mozilla, sino también han utilizado Chrome e Internet Explorer. En el caso de Mozilla, bueno, pues en este Common App Data de Mozilla, del navegador Mozilla, almacenaban los comandos a ejecutar del Command and Control que recibían y también también miraban la configuración proxy del registro de Windows y de los ficheros del navegador, normalmente de configuración del proxy de navegador, que estaban en formatos JSON. También han utilizado bastantes RATs, bastantes herramientas de troyanos de acceso remoto, como en este caso herramientas como JRAT, Netwire, Cybergate, MorphinRat, y también herramientas de control remoto legítimas, como Army Admin, el TeamViewer muy conocido, el VNC, la parte del cliente lo conectaban con un VNC server en los Command and Control que manejaban, y también utilizan herramientas como Metasploit, muy conocidas en seguridad, EPSSEC, Nets o Mimikatz para el dampeo de credenciales en memoria, y también utilizar utilidades propias legítimas de sistemas de Linux o Windows, como wget o comandos de curl. También hacían un reconocimiento del rango de ATMs y una vez encontraban ATMs con acceso remoto, por ejemplo, habilitado, que no está la red segmentada y podían acceder a ellos, intentaban buscar CVEs críticos, vulnerabilidades críticas explotables en puertos o servicios abiertos y un análisis de las comunicaciones para así poder comprometer el cajero y poder, a lo largo de bastante tiempo de estudio, poder sacar dinero a través de los dispensadores de los propios cajeros.
¿Qué herramientas open source, por ejemplo, se pueden llegar a utilizar para automatización de estas pruebas de Red Team? Bueno, pues hemos visto algunos, hay muchos más, pero bueno, los principales son Atomic Red Team de la empresa Red Canary, todos están ahí con sus GitHub para que podáis echarle un ojo. También tenemos el Red Team Automation RTA Framework de la empresa Engage Me Inc., que la compró hace unos años. La plataforma, digamos, o el servicio que hay por detrás de Elasticsearch, el proveedor de servicios tecnológicos que da Elasticsearch. Y también tenemos por la parte de Mitre, tenemos por una parte Caldera, esta herramienta software de Caldera, y la parte de Adversary Emulation Library, que ha salido hace poco por parte de Mitre, que la ha sacado a través de su centro de su Center for Threat Information Defense que ha creado, en el cual, bueno, pues han metido algunos actores, todavía falta de madurar un poco más para incluir muchos más actores que automatizar con estas herramientas. Por otro lado, tenemos en la parte, volviendo al plano teórico de lo que es lo que plantea Tiber, tenemos la parte del proveedor de Red Team debe alinearse sus objetivos de prueba obviamente con las metas de cada uno de los actores, mapear esto con los sistemas que son las funciones críticas o de apoyo a las funciones críticas que sustentan el negocio y producir un ataque como si fuera real. Por lo tanto, el proveedor debe adaptar su metodología de ataque para replicar el ataque real en cuanto a escenarios y el proveedor también debe recurrir al informe que hemos planteado antes de TTI, de los equipos de Threat Intelligence, que revela algunas de las superficies de ataque factibles. También podría agregar algunos de los elementos que prueban la respuesta a la entidad ante incidentes de seguridad, incluyendo evidencias sobre si la acción de compromiso sería inmediatamente detectada, por ejemplo, por los equipos de ciberdefensa o Blue Team, o si podría tener un elevado porcentaje de éxito realista. También se debería realizar cualquier tipo de test de Red Team, siempre hay que entender que conlleva un nivel de riesgo para el sistema de objetivo y una información comercial asociada a él. Por lo tanto, se debe incluir un plan apropiado para gestionar estos riesgos que se puedan crear o, o- o puedan aparecer. El resultado de esta actividad es al final un plan que debe elaborar el equipo o el proveedor de Red Team con los escenarios a seguir y los controles y además la gestión del riesgo que se debe aplicar de manera controlada. Estos escenarios, bueno, pues el ataque que se escriben desde un punto de vista del atacante y deben definir objetivos concretos a alcanzar. El proveedor, por tanto, o el equipo de Red Team debe indicar varias opciones creativas en cada una de las fases de ataque basados en los varios o múltiples TTPs facilitados que se asemejan a los atacantes, que son muy avanzados, y para anticipar circunstancias que puedan cambiar durante la propia fase de explotación, durante la fase de Red Team. Los TTPs no solo imitan escenarios vistos en el pasado, sino que también combinan técnicas de los diversos actores o amenazas relevantes actualmente. Y también puede aprovechar estos equipos de Red Team toda su gama de conocimientos profesionales y de investigación, experiencia y herramientas internamente que tienen para construir escenarios prospectivos basados en estos TTPs que aún no se han visto, pero que pueden aparecer en un futuro. Durante la ejecución de este test, el equipo de Red Team debe ser, en la medida de lo posible, lo más sigiloso posible, como se suele decir, para no hacer saltar las alarmas internas del Red Team, perdón, del Blue Team en este escenario planteado. Y los escenarios de ataque no son un libro de jugadas que se debe seguir con precisión durante el test, ya que si surgen obstáculos se debe demostrar o se debe intentar recalcular a través de la creatividad de los equipos de Red Team nuevas alternativas de ataque. Los proveedores de Red Team están limitados también por tiempo y por recursos disponibles, así como por límites, obviamente, morales, como hemos comentado antes, Pablo, éticos y legales. Debe actualizar el Team Test Manager que propone el Tiber Framework al menos una vez por semana. Debo actualizar esta información a este responsable, a este manager que coordina estas pruebas, mientras que al White Team, coordinador internamente de la entidad financiera, debe mantener comunicaciones con ellos y del progreso de manera continua. El test debe estar realizado
de manera controlada, adaptando también un enfoque paso a paso, de una manera que no conlleve tampoco riesgos a las funciones críticas en producción e inhabilite los mismos sistemas. Todas estas acciones deben también registrarse por parte de estos equipos de Red Team de ataque para reproducirlas luego posteriormente con los equipos de ciberdefensa, con los equipos de Blue Team, para evaluar cómo mitigarlo. Por otro lado, la ejecución de este test, vista de forma global en todo lo que hemos visto del Tiber, bueno, pues tendríamos unos input, como hemos visto el reporte GTL, el reporte TTI, y también una augmentación del alcance de la prueba. En la parte central del gráfico lo que tenemos es justamente esta parte del test de Red Team, en el cual, bueno, pues tenemos a los proveedores de Red Team con la información facilitada por los equipos de Threat Intelligence, en el que se desarrolla un plan de pruebas y unos escenarios de amenazas, y en el que hay una ejecución de las pruebas. Por otro lado, también tenemos unos entregables o hitos documentales, en el cual tenemos un plan de pruebas final, y tenemos también unos roles que están controlando también esta fase del test de Red Team. Finalmente, el output o la salida que tenemos como tal de todo este proceso es la finalización de las pruebas. Por otro lado, lo que propone este marco Tiber en su documentación y el Banco Central Europeo es que los proveedores de Red Team deben aplicar una metodología más o menos adaptada y desarrollar los escenarios de ataque según esta documentación que propone. Por un lado, se hace un reporte a través del reporte que hemos visto en TTI, unos escenarios de amenaza, con unos objetivos o flags, en los cuales está determinado varios escenarios posibles, y estos escenarios, cada uno de ellos, bueno, pues tiene que englobar, bueno, las funciones críticas, la intención y motivo de los atacantes, unos objetivos finalmente que se deben alcanzar, muy realistas, determinar también unas técnicas, unas tácticas y unos procedimientos. Esto es lo que acabamos de ver justamente ahora basados en la matriz de Mitre, y acordar, bueno, potenciales ventajas y aplicar controles que gestionen también el riesgo, el posible riesgo. En la siguiente fase que tenemos es la fase de cierre, la de planes de remediación y diseminación de resultados. En esta fase lo que se contempla, bueno, por los informes del Red Team y del Blue Team, un borrador de los resultados del ejercicio de Red Team es enviado a la entidad financiera y al organismo TCT, bueno, al Tiber Cyber Team del Banco Central Europeo, y el Blue Team creará su propio informe basado en los resultados reflejados en el borrador del Red Team. También hay dentro de una subfase de repetición del ejercicio por parte del Red Team y del Blue Team, en la cual se lleva a cabo una vuelta otra vez al mismo test en el que están presentes ambos equipos, y la meta es pues, recolectar lecciones aprendidas y mejoras en este servicio utilizando el framework de Tiber. También hay una parte de feedback de 360, de tener constancia de cómo ha ido todo, en la que todos los actores involucrados se reúnen para compartir, bueno, pues las actividades si han ido correctamente y en las que pueden mejorar durante el próximo ejercicio que se realice del mismo estilo. También, en cuanto a la fase de cierre, tenemos los planes de remediación. El plan de remediación se basa en los resultados de estos test de Red Team, que deben usarse a su vez para apoyar el caso de negocio, implementar mejoras que mitiguen vulnerabilidades identificadas durante el ejercicio. El informe resumido del ejercicio no debe contener información técnica detallada o hallazgos de debilidades y vulnerabilidades, ya que esta información a nivel de detalle es altamente sensible y solo debe ser compartido con la propia entidad bancaria de forma interna. La entidad debe compartir el informe resumido del ejercicio del Tiber con la autoridad principal, en este caso tanto a nivel nacional, el INCIBE, por ejemplo, o el CCNCERT, como a nivel europeo en el Banco Central Europeo, BCE o ENISA. Y estas entidades, estas autoridades, también pueden revisar los resultados más detallados de las pruebas si lo consideran necesario. Por otro lado, tenemos también la difusión de resultados. La entidad y los proveedores de Red Team y Threat Intelligence, así como la autoridad principal, deben proporcionar un certificado que confirme que la prueba se realizó de acuerdo a todos estos estándares y dentro del marco
y las políticas de Tiber, cumpliendo todos estos requisitos. El TCT, el Tiber Cyber Team, debe analizar también los resultados de todas las pruebas para identificar los hallazgos clave, las amenazas y las vulnerabilidades comunes entre toda la red de bancos o entidades financieras europeas. Después de analizarlo, estos equipos que pertenecen al Banco Central Europeo pueden anonimizar la información sensible y compartirlo con la red que ellos denominan la plataforma Tiber Knowledge Center del BCE, digamos, que para ganar conocimiento y compartirlo con otras partes pertinentes que también están utilizando pruebas basadas en el marco de Tiber. En cuanto al posible futuro de esto, bueno, pues vemos una obligación normativa, ahora futuramente. Ahora mismo se realiza una utilización del marco de Tiber, del framework Tiber, es opcional. Sin embargo, dada la opción que está teniendo en otros países, tanto en la Unión Europea como fuera de ella, es posible que a corto plazo sea obligatorio para el sector financiero. También hablamos de una expansión del marco financiero a otros sectores. Aunque fue concebido para entidades financieras por el Banco Central Europeo y así planificado, dada su naturaleza y popularidad actualmente, es factible que haya una expansión y adaptabilidad a otros sectores, como el de las telecomunicaciones, infraestructuras críticas, sector público o industrial, adaptándolo obviamente a las particularidades de estos sectores. Y también a muy corto plazo vemos una estandarización, la implementación de Tiber permitirá que haya una estandarización de procedimientos en relación a ejercicios de Red Team dirigidos por equipos de Threat Intelligence a nivel internacional. Las entidades, por tanto, deberán contratar solo a aquellos proveedores, a aquellas empresas, o deberán certificar a sus equipos internamente que hayan obtenido, por tanto, una acreditación formal, un certificado por parte del Banco Central Europeo. Actualmente, el Banco Central Europeo está trabajando en asignar una agencia de certificación y acreditación adecuada para el espacio económico europeo. Actualmente hay una plantilla, que hemos puesto ahí la URL, una plantilla de certificación que los proveedores, después de las pruebas, tanto de Threat Intel como Red Team, firman dando conformidad a que han seguido este framework y esta guía y documentaciones de cómo realizar así como estos procesos. En cuanto a bibliografía de recursos, hemos dejado ciertas URLs y documentaciones que hemos utilizado para este taller y que pueden ser de gran utilidad a la hora de implementación de este framework en las pruebas de Red Team y Threat Intelligence.